Maravilloso el nombre de Jesús, dándole la gloria al Señor por esta oportunidad que yo tengo aquí, de estar en mi carro. Acabo de llegar a mi casa y quería tomarme 5 minutos, ojalá y sean 5 minutos, porque la última vez que hice un video dije que eran como 10 y llegaron a ser 38, pero yo creo que de verdad todo lo que sale fluido así como ese día, pues son cosas de Dios y realmente agradecido con esta oportunidad. Y solamente quería compartir un pensamiento que yo tenía. Estos videos yo los hago para mí. No sé si en algún momento am, del futuro yo podré compartir esto con las personas, porque de verdad ahora mismo soy, este momento presente, yo soy tímido y a veces en mi casa me da esta brega grabarme hablando y eso, porque no quiero que nadie me escuche, pero aquí no hay nadie alrededor. Entonces, ¿qué digo? Agradecido con el Señor por este día, de verdad que vuelvo y repito, si algún día yo tengo la oportunidad de compartirlo con alguien, de verdad que sea el Espíritu Santo hablando a ustedes, no yo. Yo solamente soy un instrumento de Dios y todo lo que yo soy, lo soy por Jesucristo, Salvador, que por su sangre estoy aquí y gracias al Señor y su Espíritu Santo que hablan a mi vida. Pero un pensamiento que yo tenía era de que, por ejemplo, al estar yo nuevamente a los caminos del Señor y de que me he reconciliado con el Señor nuevamente y que estoy viendo que, por ejemplo, al volver a los pasos del Señor, todo lo que yo dejé en un entonces se ha reanudado después, se ha reanudado nuevamente a mi vida. Es decir, que, por ejemplo, todo lo que yo dejé atrás volvió otra vez, mis dones, la gracia de Dios. Todo eso ha vuelto a mí, pero también el propósito por el cual Dios me ha llamado ha vuelto, nunca ha dejado de ser, que me aparté soy yo. Entonces lo que el Señor está haciendo conmigo es algo maravilloso, en el que ahora mismo yo pudiera decir que yo no perdí 13 años de mi vida por apartarme del Señor, sino que esos 13 años el Señor lo va a reciclar y lo va a volver algo bello. Pero que hay un trabajo que hay que hacer en el nombre de Jesucristo y que ese trabajo hay que no se va a cumplir de la misma manera como si yo no me hubiese apartado. O sea, yo me aparté por 13 años, o sea, todo lo que yo dejé estaba ahí, lo he vuelto a retomar, pero hay que trabajar ahora un poquito hay que trabajar a un nivel como más rápido, por decirlo así. Rápido en un sentido de que hay, por ejemplo, una presión grande de que debe haber en mi vida para que todo lo que el Señor quiere y que dijo que se iba a cumplir en mi vida cuando Él me creó, se cumple en el nombre de Jesús. Y una de las cosas en las que yo medito es siempre, 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 me tengo que recordar todos los días de mi vida, es que siempre tengo que recordarme que el diablo nunca va a parar. Nunca, nunca va a parar de hacer su obra, así como Jesucristo nunca va a parar de hacer la de nosotros, a menos que nosotros decidamos si nos apartamos del Señor, como lo hice yo en un tiempo. Pero el diablo nunca, 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 nunca va a parar. Y eso es una cosa que hago estos videos por esa razón, para cuando yo tengo un día en el que yo me crea fuerte en mi propia opinión, fuerte en mi propia fuerza, que no lo soy. Soy solamente fuerte por la gracia del Señor y por las fuerzas que vienen de Él. Y eso es una cosa de la que me tengo que convencer todos los días, y que a veces cuando me creo fuerte en mi propia fuerza, el Señor me enseña a mí y me dice, mira, para que veas, hazlo a tu manera, y no se da por resultado. O sea que de verdad, de verdad, que yo le agradezco al Señor por todas las lecciones que Él le trae a mi vida. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ministraba hoy cuando venía el camino para acá era digo, wow, yo, yo soy afortunado de que el Señor me ha llamado nuevamente, pero también este proceso es un proceso un poquito fuerte, de verdad, que fuerte en el sentido de que el diablo no se va a dar por vencido. Por ejemplo, hoy tuve una situación en la que yo, en la que, una situación en la que, um, en una situación en la que yo me vi comprometido por alguien que quería hacerme daño y eso, de una manera, y de verdad creo que eso sucedió para que vean la manera en la que yo iba a reaccionar. Y de verdad, cuando yo llegué a pensar, digo, mira, estos planes son del enemigo, estos planes no vienen de Dios, estos planes no vienen de Dios. De verdad que sí, que yo tengo que tener cuidado, que cuando yo creo que todo va bien, cuando yo creo que estoy caminando en un camino de la dirección del Señor, de que, por ejemplo, yo me digo siempre toda la mañana y varias veces al día, digo, Jonathan, olvídate de todo lo que tú ves a la izquierda y a la derecha. La metes allá, mirar hacia el frente, hazte dar cuenta que tú estás corriendo un maratón y que tú estás llegando a la meta final, que tú no estás mirando quién está a tu lado, sino que tú estás enfocado en la meta, ese maratón espiritual que tú estás corriendo. Pero que van a haber cosas en el camino de que
Van a haber cosas en el camino que de verdad el enemigo va a querer tumbarte con eso y va a querer derribarte. Y cuando tú creas que tú eres fuerte, él siempre va a sacar algo. Pero no, muchas veces no es porque tú has hecho algo malo, sino es para ver cómo tú reaccionas, para ver si con esa reacción tú pecas o tú haces algo lo cual te atrase más en ese proceso que el Señor tiene para contigo. Y que de verdad que digo, me convenzo, nunca voy a parar. Yo creo que eso va a ser uno de los logros míos a lo largo de mi vida en el camino del Señor, que siempre voy a tener que a quien yo pueda decirle, que a quien me pueda compartir conmigo que está pasando por un proceso y que quizá está buscando una palabra de aliento. Esa es una de las cosas que yo voy a decir primero, de que el diablo nunca para. El diablo no duerme y que esa es una lucha que nosotros vamos a tener hasta que el día que estemos aquí, y que nuestras opciones no son limitadas porque tenemos la palabra del Señor para darnos aliento. Tenemos al Espíritu Santo que habrá en nosotros y el Padre que obra a nuestro favor. Y de verdad que sí, que yo me siento súper agradecido porque todavía, por ejemplo, yo entendiendo que el enemigo no va a parar, no me intimida, ni tengo miedo ni nada por el estilo, porque yo sé que por encima de lo que sea está Jesucristo. Y eso es bíblico, la palabra mismo lo dice. O sea que yo siempre me recuerdo, digo, Jonathan, si tú estás pasando por esta situación, eso es porque Dios lo está permitiendo. Recuérdate que por encima de principados y potestades está Jesucristo. Y que los mismos brujos, los mismos hechiceros, las mismas personas que hacen pacto con Satanás, el Señor los reprenda con la sangre de Cristo. Esas mismas personas tienen que confesar que, por ejemplo, una entrevista que yo vi no hace mucho de un brujo diciendo que antes de hacer cualquier cosa, él tiene que pedirle permiso a Dios. O sea que si los mismos brujos que están invocando al mismo demonio, que ese es el padre de ellos, tienen que pedirle permiso al padre de nosotros, entonces nosotros llevamos la ventaja. Tenemos que, por ejemplo, tener pendiente que si estas personas tienen ese estilo de vida, de que decidan creerle a una persona que al final del día le va a pagar con vergüenza, ¿tú me entiendes? Porque el diablo paga con vergüenza. Ninguna persona que yo he visto que tiene este tipo de práctica termina bien. En un entonces conocí a una persona que practicaba eso. Y en su entonces se vio, como decimos los dominicanos, se vio en buena. Y la última vez que lo vi, de verdad, digo, Dios mío, el diablo paga con vergüenza. El diablo te paga a ti, tú creyendo que tú estás haciendo un trabajo para él. Y sin embargo, nosotros tenemos al Padre de nosotros, al que ellos tienen que pedirle permiso para hacer cualquier cosa. Y nosotros muchas veces dudamos y muchas veces sentimos presión cuando Él mismo es que está permitiendo eso. Y si viene de Jesucristo, debemos estar conformes y saber que nosotros vamos a ganar. Que el Señor solamente está pidiéndonos que tengamos paciencia y que creamos en lo que Él está permitiendo en nuestra vida, porque todo obra para bien. De verdad que sí. No, como dije, esto solamente para recordarme para mí. Estos videos yo los hago para mí, que no con ninguna intención de publicarlo en ningún momento, pero yo lo hago para darme aliento, porque creo que fue el domingo de la semana pasada que llegando de la iglesia comenzaron los ataques mentales, por decirlo así, que el enemigo vio que yo estaba digo, este muchacho, me imagino al diablo hablándole a sus secuaces. Nosotros tenemos que tener otra estrategia, porque Jonathan yo lo veo como muy en oración, yo lo veo como leyendo demasiado la palabra y se nos están acabando las estrategias con él. Vamos a tener que hacer algo, vamos a ir a donde Dios a pedirle permiso, a ver si le podemos mandar 2 o 3 pensamientos en cuál lo distraigamos, en cuál le hagamos pensar que Dios no está con él, porque eso es lo que él hace. El enemigo no puede leer tu mente, pero te puede poner pensamientos malos, y eso es así. Y llego yo a mi casa, estoy yo acostado y como de la nada me quieren estos pensamientos de que me siento solo, que me siento así, que me siento asado. Digo, espérate, reacciona. Agarre metido de rodillas, digo, vamos a orar al Señor. Digo, Señor, mira, a mí no me está gustando esto, yo soy hijo tuyo y yo estoy aquí por ti. Yo dejé todo, yo dejé el mundo por venir a ti. Y en mi día libre, no es verdad que yo me lo voy a pasar aquí de que pensando que yo no tengo a nadie, porque en esta casa aquí no hay a nadie. No es verdad. Quítame esta mentalidad ahora mismo, porque no es verdad que mi domingo día libre, yo me paso una semana trabajando, y no es verdad que yo voy a venir y que aquí está pensando disparate cuando yo me pasé la semana entera adorándote y entregándote todo a ti. Yo no, le digo yo al Señor, yo soy hijo tuyo, peleándole. Yo digo, yo soy hijo tuyo, pero yo no vine aquí a dejar el mundo
para yo venir para acá esto, Señor. Así que cámbiame esta mi mentalidad, vamos a ver, vamos a ver. Y como a lo, no digo ni a la media hora, estaba yo de lo más feliz del mundo. Y eso no se llama, tú le dices a un inconverso, tú le dices eso, ¿qué pasa? Ah, no, tú tienes que chequearte, tú sabes, porque al final del día, el que anda en la carne, que anda en el mundo y que anda fuera de los caminos del Señor, viene a dar tu opinión. Todo aquel, leo yo esta mañana la palabra del Señor, que todo aquel que no está en el camino del Señor anda con el diablo, lamentando el caso. Tú puedes creer, tú me entiendes, pero tú andas en los caminos del diablo hasta que tú confeses y cambies tu forma. Y toda persona que te venga de ti a decir, ah, no, pues tú tienes que chequear, tienes que tener cuidado, que eso puede ser una enfermedad mental, que lo otro, digo, no, los cristianos no tenemos eso. La única enfermedad que tenemos es Jesucristo, más nadie. Pero por eso es que uno tiene que tener cuidado y eso, porque estas cosas son reales. Estas cosas son reales. Una persona que se quita la vida, que se da un tiro, eso no es que ninguna depresión, eso es el diablo hablándole a ellos. ¿Tú me entiendes? Eso es el mismo diablo hablándole a la cabeza, que quítate la vida, que a ti que lo otro. ¿Tú me entiendes? Porque los demonios y las tinieblas son reales. Lo que pasa es que mucha gente, todo aquel, era como yo, por ejemplo, cuando yo era... Ya el video va por 10 minutos y eran 5. Cuando yo me aparté de los caminos del Señor, había muchas cosas que yo no entendía. Hay gente que me hablaba, yo conociendo de la palabra, pero gente que me venía a hablar de lo que yo conocía ya en mi vida pasada. Y me molestaba. ¿Pero por qué que me molestaba? Porque yo no estaba bajo la influencia del Señor. Yo no estaba bajo la influencia del Señor. Mi vida estaba siendo gobernada por un principado. Y lamentando el caso es así. Yo lo digo así como, yo lo digo muy claro porque yo no soy una gente que voy a venir aquí a tapar la verdad a nadie. Las cosas son como son. Y el yo decir, para mucha gente eso yo era feo. Ay, no, es que yo no puedo tapar la realidad. Mi vida estaba siendo gobernada por un principado. Y cualquier cosa que a mí me decían, a mí me molestaba, cualquier cristiano. Y hoy en día, ya volviendo a los caminos del Señor, yo estoy súper agradecido por eso. Le doy gracias, por ejemplo, uno de los testimonios que yo voy a dar en el futuro, por ejemplo, una de la madre mía espiritual, que la quiero y la amo y siempre le doy gracias al Señor por ella, Miriam Pimentel. Cuando yo voy a República Dominicana siempre la visito, pero yo iba ya como inconverso porque yo me fui apartado del Señor mucho antes de yo venir para este país lleno de corrupción, que si yo hubiese sabido, me hubiese quedado en mi país, le hubiese pedido a Dios, pero Dios tiene propósito, Dios sabe por qué hace las cosas. Yo siempre iba a la casa de Miriam a saludarla y eso, pero yo no iba a la casa de Miriam a buscar una palabra. Yo simplemente iba a saludar a una persona que yo le tuve mucho aprecio, que conocía de la iglesia. Yo no iba a buscar palabras ni nada, pero Miriam, como mujer de Dios, tú sabes que el que conoce a Miriam Pimentel sabe que tiene que por más que sea, el que va a la casa de Miriam se va a ir con una palabra. ¿A usted le gusta o no? ¿Usted no quiere recibir palabra? Pues no vaya a su casa. Y eso es así, porque esa casa es de Miriam y ella puede hablar. Esa casa le pertenece a Jehová. Y el que entre por la casa de Miriam tiene que irse con una palabra. Y eso es una de las cosas que yo estoy agradecido. Pero yo me sentaba siempre y escuchaba a Miriam. Y yo por dentro de mí, bajo el principado que me estaba gobernando a mí. Porque así es que es. Bajo el principado, digo, Dios de mí, yo escuchando, yo no decía nada. Porque al final del día, Miriam fue una mujer que fue, aparte de que es una mujer de Dios, pero humanamente fue buena conmigo. Cuando mi mamá se fue del país, yo sé que Dios hace las cosas, por ejemplo, a su manera. Miriam no pudo tomar el lugar de mi mamá, pero Miriam fue una madre para mí. Si hubiese sido alguien que hubiese tomado ese puesto, hubiese sido Miriam. Y el fin fue que yo me sentaba en la casa y miré yo así, y yo escuchando, y yo por dentro, digo, estoy loco por irme. Pero no porque me está molestando, sino es el principado que le molestaba lo que estaba escuchando, la palabra de Dios. Porque al principado no le gusta que tú escuches la palabra de Dios, no por la misma palabra, sino por el efecto que puede causar la palabra en ti. ¿Tú me entiendes? Entonces yo iba, y una de las últimas veces, una de las últimas veces que yo fui a la casa de Miriam, me agarro, yo me voy, nunca le falté respeto, nunca ni nada, porque eso no. En la influencia del principado que gobernaba mi vida, me molestaba lo que ella decía. A mí, en mi ser humano, Jonathan, no me molestaba porque yo sabía que lo que ella me estaba diciendo era verdad. Era el principado que le molestaba la palabra que estaba escuchando. El fin era, para no hacer la historia más larga, que la última vez que yo fui a su casa, yo digo, yo no vuelvo más para la casa de Miriam, porque Miriam se cree que ella es el Espíritu Santo. Y el fin fue que así mismo no fui. Yo no fui realmente porque
estaba limitado de tiempo y eso, pero fue el mismo principado y las circunstancias que se encargaron de que yo no fuera para que yo no fuera a recibir palabra de Dios. Y cuando yo pasé mi proceso, no recientemente, hace como un mes y medio, algo así, de que tuve mi encuentro con el Señor y que de verdad yo necesitaba de alguien a quien yo llamé fue a Miriam. ¿Tú te imaginas que yo le hubiese faltado el respeto a Miriam? Que yo le hubiese dicho a ella, Miriam, usted esto, que te con lo otro, que me hubiese puesto de altanero, de falta de respeto. Eso es una cosa grande. Y eso era lo que el enemigo quería que yo hiciera. Que yo le faltara el respeto a Miriam, para que yo no tuviera con quién contar cuando yo necesitara yo necesitara de Cristo. Por eso uno de los consejos que yo le doy a todos los jóvenes, no importa la edad, usted puede tener 15, 20, 30, yo tengo 33, nunca, 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 nunca reproche el consejo de una persona que tiene más experiencia que tú. Y si es mucho más en los caminos del Señor. Porque tú te puedes ver en una situación en la que me vi yo, en la necesidad de llamar a una persona como Miriam, para que te dé el coraje y para que te ayude en el proceso que tú estás pasando. Mi proceso ya, por ejemplo, yo recibí las palabras que tenía que recibir, un poquito más privado ahora, de que ya yo tengo el conocimiento y de que me estoy intimidando con Dios, por decirlo así. Pero eso es algo grande, porque yo le doy gracias a todos los días al Señor. Digo, gracias, Señor, porque tú no permitiste que yo le faltara el respeto a ella. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo le hubiese faltado el respeto, humanamente, ella es una mujer de Dios y todas las cosas, pero ella es humana así como como lo soy yo. Y si yo le hubiese faltado respeto, pues en su carne, como en un día débil, puede que ella vea la llamada mía y no la coja. Ah, no, este muchacho me faltó respeto, porque así es que somos como humanos. La palabra nos manda a perdonar. Una de las cosas que yo encuentro mucho en la palabra, y que la palabra misma lo dice, es que el más grande ejemplo de todo fue Jesucristo. Jesucristo pasó por todo aquí en la tierra para que nosotros no tengamos excusa de nada. Aquí no hay nadie que te pueda hacer algo lo suficientemente grande para ni que tú no puedas perdonarlo. El mismo predicador G.G. Ávila, le mataron su hija y él mismo perdonó a la persona que mató a su hija. ¿Tú me entiendes? Y eso es una cosa grande. Y eso es una cosa grande. Y ese tipo de cosas solamente se pueden hacer en Cristo. Tú no puedes perdonar a una gente que mata a un familiar tuyo, una hija, fuera de Cristo. ¿Tú me entiendes? Hubieron muchas cosas a las que yo traté de, por ejemplo, encontrar paz mental, paz, tranquilidad. Yo tengo una cosa lleno de libros, como una torre lleno de libros. Y yo leía libros, me la pasé, yo compraba libros con título que decía olvidando lo que no se puede, perdonando lo que no se puede olvidar, que es un libro cristiano. Y una serie de libros con título que me llamaba la atención cuando yo siempre tenía la palabra del Señor ahí, pero yo no la quería confrontar. Yo no lo quería confrontar, quizás porque yo entendía que este camino no es para todo el mundo. Este camino es para gente fuerte. Y este camino para personas que se quieran someter a la palabra de Dios, que se quieran someter a su voluntad. Por eso yo creo que la misma palabra dice que los perdidos serán como la arena del mar. Y eso es algo que yo lo creo, porque esto no es para todo el mundo. Yo estoy decidido, gracias al Señor que me rescató, pero yo prefiero morir arrastrándome, morir por Cristo, buscando salvación, que la tengo ahora mismo en Cristo, que morir en el mundo. Prefiero sacrificar todos los años que yo tengo aquí terrenales. Si llego a 127, como yo digo relajando a veces, yo siempre digo a la gente, no, yo voy a morir, antes decía, no, yo voy a morir a los 127, el mismo día que los cumpla, por decirlo así. Eso sería una dicha. Pero, tú me entiendes, yo prefiero morir por causa de Cristo aquí. Pero yo no voy a morirle a sacrificar una vida eterna, porque al final del día no vale la pena. ¿Tú me entiendes? Y yo, gracias a Dios, que he recibido, por ejemplo, ya salvación y que estoy bien con el Señor. Ahora mismo yo lo que quiero, por ejemplo, a todo aquel que yo pudiera hablarle de Cristo, ¿tú me entiendes? Pudiera hacer, que yo pudiera, por ejemplo, meterle a Cristo en su pecho, en su mente. Pero yo creo que, yo entiendo que eso es algo personal, que todo el mundo tiene que aceptarlo. Yo no tengo el poder para hacer eso. El que convence es el Espíritu Santo. El que convence es el Espíritu Santo. Y de verdad que yo me siento muy, muy agradecido con Dios por todo lo que yo estoy viviendo. A veces paso días que yo digo, Dios mío, hoy duele esto. Y duele en el corazón servirle a Cristo. Pero yo sé que vale la pena. Porque yo, como digo, en este mundo no hay lo suficientemente algo tan grande. Ahora mismo yo lo he probado todo en este mundo. Yo he viajado la tercera parte del mundo. He comprado, he tenido lo que yo he querido. Me he comido lo que yo he querido. Yo no creo que haya alguna cosa en este mundo que me diga, que me convenza a mí
de que tengo que volver al mundo para ver, para convencerme de que todavía hay algo que yo no he probado que dé felicidad, porque no lo hay en el mundo. Yo he probado todo lo que a mí humanamente yo entendía que me daba felicidad. Compré todo lo que quise y nada. Sin embargo, estar un mes y algo en la presencia del Señor me ha dado a mí todo lo que yo busqué durante todos esos años. Y de verdad que le doy gracias a Dios que me llamó a los 33 años de nuevo. No me llamó, me dio un jalón. ¡Fua! Eso fue jalado que me jalaron. Eso no fue que dije cosas, eso no fue que me llamó, porque me estaba llamando desde hace rato y yo me hacía el loco. Pero a mí digo, así es que tú quieres hacer lo que a ti te da la gana, Jonathan, así no es. ¡Fua! Venga, porque para qué que usted viene, usted se le acabó el tiempo ya. Usted 13 años fue más que suficiente. ¿A quién le dan 13 años para usted andar en la calle y brincando? Yo creo como que yo me pasé del tiempo. 13 años en la calle brincando y saltando. Brincando y saltando en el sentido de, por ejemplo, andar fuera de los caminos del Señor, porque yo nunca he sido un joven que me gusta, por ejemplo, yo viví 13 años descarriado, pero por decirlo así, apartado del Señor, pero realmente yo nunca fui de discoteca al principio como en los 20, como de los 21 hasta los 24, pero después me aparté de eso porque yo nunca he sido nunca me ha gustado la cerveza ni ese tipo de cosas. Yo he sido como más tranquilo de ser sociable con la gente, de sentarme en un grupo de gente. Pero el Señor tenía otros planes para mí. Y aquí estoy, pidiéndole que sea Él, que me dirija, que siempre me recuerde en el nombre de Jesucristo que este proceso que yo estoy pasando se haga a su manera, no a la mía. Y que al final del día la meta es Cristo. Te dejen padre y te dejen tu padre y tu madre, pero nunca te va a dejar el Señor. Y yo creo que eso es algo verdadero. Eso es algo verdadero. Yo creo en esa palabra. Cuando el Señor dice, te pueden dejar tu padre y tu madre, pero que no te falte el Señor. A mí mi mamá nunca me ha faltado. Mi papá biológico sí, nunca lo conocí. Pero las situaciones, por ejemplo, de la vida que yo he vivido me hacen entender que el único que no te va a fallar y nunca va a tomar la acción en contra tuya. Y muchas veces cuando tú crees que el Señor está haciendo algo que a ti no te gusta, por ejemplo, que a tu carne no le gusta, tú crees que Él está obrando en contra tuya y no es así. Él está obrando en contra de la mentalidad que tú tienes, que tú crees que es buena para ti. ¿Y qué digo? De verdad, a mis 33 años, este año cumplo 34, estoy feliz de que me llamó joven otra vez, porque yo me conozco lo suficiente como para saber que si el Señor me hubiese llamado a los 50 o a los 40 o a los 60, yo iba a estar arrepentido, porque yo creo que una de las cosas más lindas que puede haber en el mundo es entregarle la vida a Jesucristo joven. Lo ideal hubiese sido para mí que me quedara en los caminos del Señor, pero había muchas cosas que yo no entendía, que yo no sabía, y yo creo que, aunque por ejemplo en los ojos de muchas personas esto puede ser, wow, 13 años, esto, pero el Señor, yo he aprendido, y por mi propia experiencia, por lo que Él me ha dicho a través de su Espíritu Santo, es que Él agarra lo que tú crees que no se puede hacer nada, y esos 13 años que yo perdí fuera del camino del Señor, eso Él lo va a reciclar. Él lo va a reciclar. ¿Cómo tú me dices? ¿Cómo tú crees, Jonathan? Dame un ejemplo. ¿Cómo tú crees que lo puedes reciclar? Digo, bueno, por ejemplo, yo hay muchos jóvenes que, por ejemplo, en mi familia hay no digo una maldición, por ejemplo, sino como una maldición generacional, que gracias a Dios a mí no me llegó a tocar, porque yo desperté a tiempo. Y te digo que, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, esa maldición siempre ha existido en mi familia. Y cuando yo era cristiano, que formaba parte de la iglesia allá en República Dominicana, y que yo tenía la autoridad para sacar, para reprender, para cancelar esa maldición que hay en mi familia, pero yo no tenía el conocimiento ni sabía que yo podía, porque ahora sí. Entonces, jóvenes que se ven en las mismas situaciones que yo, que su padre o que su madre, o que, por ejemplo, antepasado abrieron una puerta, que quizá ellos no reconocen los signos. Yo creo que con el testimonio mío, uno de los muchos testimonios míos, yo puedo, por ejemplo, hablar de lo que el Señor puede hacer, y que, por ejemplo, personas que no pasen lo que yo pasé, que no se vean en la necesidad de apartarse del Señor, porque cuando yo me aparté del Señor, yo me aparté con fecha. Yo me aparté del Señor en el año 2000, creo que fue en el 2011 o 2011 o 2010, porque yo estaba peleando con una fuerza demoníaca bastante grande que básicamente no me dejaba ni orar.
y yo no entendía que no podía con eso. Busqué ayuda de la manera que yo entendía, pero es como me dice el Señor que, por ejemplo, ahora mismo en esta situación, y me dijo: Jonathan, la lucha que tú estás pasando ahora mismo, ahora yo volviendo al camino del Señor, no es para que tú llames gente ya. Ya tú recibiste la ayuda que tú necesitabas. Ahora lo que tú tienes que hacer es nutrirte de lo que yo te voy a enseñar. Porque la dependencia que yo quiero que tú tengas es dependencia de mí, no dependencia de un humano. ¿Tú me entiendes? Porque los humanos te pueden fallar, muchas personas pueden distorsionar la palabra. Y lo que quizás hoy dicen esta palabra aquí, lo que quizás, por ejemplo, este versículo de la Biblia dice aquí, tú lo puedes interpretar diferente. ¿Tú me entiendes? En la historia tuya no es la historia de Juan ni de Pedro. La historia tuya es la tuya. Y los pensamientos tuyos son los tuyos. Entonces, ¿qué yo digo? Por ejemplo, uno de los otra forma en la que tú me preguntas, Jonathan, ¿cómo tú crees que tú puedes esos 13 años recolectarlo? Bueno, hablando de mi testimonio de que me aparté y que yo vi que en el mundo no había nada, porque no lo hay. Hay placeres de la carne y no te voy a decir que no se puedan disfrutar, pero al final del día, cuando tú llegas a tu casa, tú te sientes vacío y no vale la pena. No vale la pena. ¿Cuál es otro testimonio que tú puedes decir que se pueden reciclar esos 13 años? Bueno, algo bello. Yo vengo del homosexualismo y gracias a Dios he sido liberado de eso. Y hay muchos jóvenes que están confundidos ya que el Satanás le está poniendo pensamiento en la cabeza. Entonces, como yo vengo de ahí, a mí, lo que yo puedo hablar sobre el homosexualismo, de lo que yo vi en la comunidad LGBT, yo puedo hablar con bases sólidas porque yo formé parte de esa comunidad. Y a mí ninguna persona puede venir a discutirme lo que yo vi, porque yo soy una persona coherente de lo que yo vi. Y yo no soy de estas personas que andan. Yo sí formé parte de esa comunidad por un tiempo, pero nunca me integré, por ejemplo, así a un nivel que perdí mi esencia. Era tan tal que yo caía mal en la comunidad gay porque yo muchas veces salía hablando de Dios. Hablaba de Dios y eso nos gusta en la comunidad gay. Porque el pecado del homosexualismo es un principado. Los principados son las patrias potestadas, las cosas los demonios grandes. Y a esos demonios no les gusta escuchar eso. Entonces yo caía mal en la comunidad. ¿Tú me entiendes? Entonces el día que yo, por ejemplo, agarro un púlpito, agarro donde sea que yo pueda, por ejemplo, hablarle de un joven, a mí nadie me puede discutir porque yo vine de ahí. Yo vine de ahí, que no fue que me lo contaron. No es que yo me voy a sentar, por ejemplo, es muy fácil para una persona que no fue homosexual, que tú ver algo y tú das una opinión. Eso tú puedes dar una opinión basado en lo que tú conoces de la palabra. Pero ahora, dar una opinión y hablar como yo, con el fundamento que yo voy a hablar, no es lo mismo. Y esas son de las cosas que el Señor me dice. Hay demasiada gente sentada en la iglesia. Yo no puedo permitir que tú te sientes. Y ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que aquí, mi opinión personal, aquí es que está el principado del homosexualismo. Y en mi mismo país, República Dominicana, cuando yo digo, Dios mío, cuando yo me fui esto no era así. O sea, con libertinaje y esto está fuera de control. ¿Tú me entiendes? Yo nunca en esa comunidad caí bien. Porque la semilla, la esencia de quien yo soy es Cristo. Y eso fue algo que nunca se apartó de mí. ¿Tú me entiendes? Yo creo que por eso siempre al volver al Señor, en una parte se me hizo fácil de que yo tengo conocimiento de la palabra, pero en otra espiritual de entregarme por completo ya. Cuando el Señor me jaló, fue un poquito ya más difícil, porque fue una pelea con cosas espirituales, por decirlo así. Pero el video que era de 5 minutos, de 10 minutos, va por 28 y yo tengo que irme a sentar a orar, porque me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. Pero siempre agradecido con la vida por la oportunidad que me da de yo grabar un video. Y vuelvo y repito, si algún día este video llega a un lugar, o que alguien lo escucha, o yo se lo manda a alguien, esto es con toda la intención de que aunque tú no seas homosexual, de que tú seas lo que sea, de que tú puedas aprender algo. Porque, por ejemplo, muchas personas pueden decir, bueno, el testimonio tuyo a mí no me sirve. Tú entiendes que no te sirve porque tú estás prestando atención al título, homosexualismo, o cualquier otra cosa, o apartarse del Señor. Tú no estás prestando atención al mensaje completo. Y eso es algo penoso. Yo trato de donde voy a aprender algo. Si yo, por ejemplo, escucho una prédica completa y si de aquí puedo agarrar 2 o 3 cosas, y lo que yo entienda que no me supla, pues entonces le dejo ahí, que le supla al que pueda. Pero aquí estamos para aprender los unos a los otros. Y nosotros como iglesia de Dios lo que debemos es siempre siempre buscar la manera de darnos aliento uno a otro, porque uno
Hoy tú te puedes sentir muy bien en la fe, pero mañana tú no sabes quien haya pasado por lo que tú estás pasando ahora mismo, y esa persona es la que Dios va a usar para darte el aliento que tú necesitas. O sea que nunca, nunca, nunca menospreciar un mensaje porque tú crees que no aplica a tu vida. Siempre estar dispuesto a escuchar. Siempre estar dispuesto a escuchar. Porque, por ejemplo, pues yo sí hablo tanto. Por ejemplo, a mí una cosa que me molesta y que yo muy rara vez tú me puedes ver en un año, hablar una mentira. Para mí no es algo más abominable que hablar mentira. Y eso es un pecado que, al igual que el homosexualismo te lleva al infierno los dos. El peso del pecado del homosexualismo es un peso más grande que la mentira, pero al final del día te llevan al mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar dicho con esto? Yo no digo que no. Como hijo de Dios no puedo hablar mentira, pero en mi vida pasada, apartado del Señor, tampoco las hablaba porque yo entendía que era innecesario. Era algo que ponía tu reputación por el suelo y que nadie podía confiar en ti. Para mí eso es algo muy importante. Y lo mismo que habla mentira, que para ellos es un hábito en su vida diaria, son los que andan condenando a los homosexuales. Tú andas condenando a una persona que va para el mismo lugar que tú. Eso no puede ser. Entonces nosotros aquí, la iglesia no está para juzgar, sino para levantar al caído. ¿Tú me entiendes? Porque cuando tú, por ejemplo, ves a una persona que tiene una falta que a ti no te... Por ejemplo, yo voy a decirle esto. Cuando yo iba a la iglesia, había, por ejemplo, en República Dominicana, había un muchacho que tenía como facciones como afeminadas, que parecía que era gay y eso. Hasta este día sigue los caminos del Señor, gracias al Señor. El punto es que de la misma iglesia, en ocasiones yo veía a los mismos jóvenes haciéndole como señas, como burla, obviamente de espalda, que no lo veía. Entonces yo simplemente por dentro de mí decía, y estas son la gente que uno viene de aquí afuera, que uno viene del mundo a querer buscar salvación, y aquí es que uno encuentra eso, a encontrar lo mismo que uno ve afuera, porque la burla está afuera, está bien, pero estos son hijos del diablo, que uno se la puede pasar. Pero aquí los hijos de Dios también es lo mismo. ¿Cómo nosotros hacemos la diferencia? Entonces la iglesia no está para eso. La iglesia no está para juzgar, sino para levantar. Que el pecado tuyo sea diferente al mío no te da el derecho. Que el pecado mío sea un principado, el tuyo una potestad, no te da el derecho de tú juzgar a nadie. Porque al final del día, potestad o principado, lo que sea, usted va para el mismo lugar. Entonces es penoso que tú llegas allá al infierno y te encuentres con aquella que te estaba juzgando porque yo pensaba que el pecado de ellos no era tan grande como para llegar al infierno. Y eso somos nosotros los seres humanos, creando nuestra propia ideología, queriendo creer en algo que no nos requiera sacrificar nuestra carne. Si esto fuera fácil, si yo pudiera agarrar y a modificar el evangelio a mi manera, o la salvación delante de una manera que Dios me permitiera llegar allá a su presencia sin tener que sacrificar mucho, ninguno de nosotros estuviéramos aquí tratando y todos los días peleando con nuestra carne, porque no es así. El evangelio, la palabra de Dios está ahí, y está ahí específica con lo que dice, y nosotros, no lamentando el caso, no podemos modificar nada. Es el que se va a someter, el que viene a los caminos del Señor, tiene que someterse a lo que está ahí. No podemos cambiarla, porque lamentando el caso, el Señor la dejó ahí por una manera. Y yo todos los días, el que tiene el Espíritu Santo y el que tiene la gracia de Dios, entiende la palabra. Porque cuando yo estaba descarriado, yo leía la palabra y como que no me tenía un efecto, pero ahora que he vuelto, la leo, y la misma cosa. Por ejemplo, yo estaba leyendo unos cuantos versículos, un versículo completo, un capítulo, por decirlo así, y como que cada vez paraba, digo, wow, pero esto es vida. Era como vida a mi alma que yo encontraba. Y digo, ¿cómo yo no pude leer esto? Porque yo no tenía el Espíritu Santo para interpretar, y mi vida estaba siendo gobernada por un principado. Por eso era que yo no podía entenderla. El principado no me dejaba que yo entendiera lo que la palabra de Dios me dice. Pero ahora yo soy libre en el Señor. Yo estoy entendiendo lo que el Señor me está diciendo, y lo que el Señor me habla a través de su Espíritu Santo y su palabra. Entonces, vuelvo y repito, la iglesia no está para levantarse. Si usted ve a una persona con una falta ya en una iglesia, en un lugar, recuérdese que el que está pecando es usted, porque el que está juzgando es usted, levantando juzgado cuando eso no es su deber. El juzgado y la justicia son de Dios, no suyo. Y nosotros fuimos llamados a predicar un evangelio puro y verdadero, no a predicar lo que nosotros queramos entender, para quizás excusar lo que nosotros hacemos mal. Nosotros estamos aquí para mirar que la meta es Jesucristo, mirarla hacia el frente, y si hay algo que nosotros podemos ayudar a una persona, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder ayudar, pero siempre entendiendo que la salvación, el que puede salvarle, que puede cambiarle, es Jesucristo, no nosotros.
Nosotros humanamente podemos orar y tratar de dar un consejo. Y es como siempre yo le digo al Señor que cuando yo vaya a hablar algo, que cuando yo vaya a dar una palabra, que yo vaya a decir algo, que sea tu Espíritu Santo convenciendo, porque yo sé que Él es el que convence de pecado, no yo. Yo solamente soy un instrumento. Y aquí yo estoy simplemente para hacer lo que tú me mandaste, para cuando yo esté delante de tu presencia, que tú abres el libro, que mi nombre yo lo pueda ver ahí y que tú me puedas decir, sí, Jonathan, te ganaste el reino de los cielos, pasa al frente. Y eso es lo que yo quiero para las personas que están en el camino en el que yo vivía, o para mi familia, o para aquel que anda apartado del Señor, que de una manera entiende que no está tan mal, pero que como quiera no le ha entregado su vida al Señor. Porque usted no puede que no ande haciendo toda la diablura del mundo, pero usted tiene que confesar con su boca y dejar que el Señor le revele las cosas que usted tiene que trabajar en su vida, lamentando el caso. El Evangelio no fue hecho a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y nosotros estamos aquí simplemente para someternos y para creer en su palabra. De lo contrario, usted crea su propia Biblia, crea su propia iglesia, haga lo que usted le da gana, pero entendiendo que usted no lo va a saber a nadie. ¿Ok? Así que pasen buena noche. Y el video que era de 5 minutos se volvió de 35. Que Dios me lo bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.